En el instante en que la voz divina proclamó, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», se reveló al mundo la verdad más profunda sobre la naturaleza humana. Al principio del libro del Génesis se encierra una frase capaz de conmover los cimientos del universo. Esta afirmación es tan abarcadora y profunda que contiene toda la esencia de nuestra identidad y predestinación. El Todopoderoso declaró, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Estas palabras no son una mera narración. Poseen eternidad, majestad divina y un profundo significado personal. Revelan a cada ser humano su esencia y el sentido de su existencia. Vale la pena reflexionar sobre esto. Incluso antes de que el hombre fuera formado en el vientre materno, incluso antes de que la historia grabara su nombre, el Creador ya había determinado su valor. No lo creó simplemente del polvo de la tierra sin un propósito definido. Proclamó en el consejo sagrado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que la humanidad llevaría la huella de su naturaleza divina. Esto significa que la vida de cada persona no es una casualidad. Su existencia no carece de sentido, no es un simple paso a través del tiempo para desaparecer en la nada. Existe porque el Dios eterno deseó que su reflejo caminara sobre la tierra. Esta verdad derriba la mentira que afirma que el ser humano es insignificante, irremediablemente corrompido o perdido en un vasto mar de miles de millones de semejantes. Cuando Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», afirmó el valor inestimable de cada alma humana, un valor que supera al oro, a los reinos y a todas las estrellas juntas. Esto significa que la vida de cada persona lleva consigo algo sagrado. Significa que, incluso en las debilidades y defectos, hay una chispa divina que apunta al Creador. El ser humano fue creado para manifestar su amor, su poder, su potencial creativo, su justicia y su santidad. Fue creado para la comunión con Él y para glorificar su grandeza. Que estas palabras penetren profundamente en el corazón de cada persona. Su valor no se define por la opinión del mundo que le rodea, no depende de los fracasos ni siquiera de los éxitos. Se define por la voz de Dios, que dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Este es el principio de los principios, esta es la verdadera esencia y este es el propósito más elevado. 1. El consejo eterno de la Trinidad. Al leer las palabras, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», surge la pregunta natural, ¿a quién se dirige Dios? No es un monólogo de soledad, es el lenguaje de la comunión y la conversación eterna. Es la voz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas de un solo Dios, unidas en perfecta unidad y amor. Antes del principio de los tiempos, Dios no estaba solo, no necesitaba compañía. Él es el ser eterno, perfecto en sí mismo. Sin embargo, en su misma naturaleza se encierra el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, compartiendo lazos inquebrantables de amor. Cuando dice, «hagamos», Él revela estas relaciones divinas y da a entender que la creación misma procede del amor, no de la necesidad. Esto lo cambia todo. Significa que el ser humano no fue creado de la nada, sino de la abundancia. Dios no creó a la humanidad porque le faltara algo. La creó porque el amor lo desbordaba. El Padre se regocija en el Hijo se regocija en el Espíritu, y el Espíritu se regocija en el Padre. Y de esta alegría eterna Él creó a la humanidad para compartir esa bienaventuranza. Compartan, pues, esta alegría de la participación. Reconozcan el profundo significado de este hecho para la autoidentificación. El ser humano está creado para la pertenencia,
para relaciones que lo trascienden, en un mundo donde reinan la soledad, la alienación y la desconexión. La afirmación primordial del Creador sobre la humanidad es que nacemos de las relaciones y para las relaciones. Por eso el alma anhela la conexión con los demás. El aislamiento se percibe como perdición, porque en el corazón mismo de la naturaleza humana está grabada la imagen de la Trinidad. El ser humano está llamado a la comunión con Dios, a vivir en unidad con Él y a reflejar su naturaleza en las relaciones con los demás. Al comprender esta verdad, el ser humano empieza a entender que el sentido de la vida no reside solo en los logros personales o el éxito individual, sino también en la comunión con Dios y en la comunión con el prójimo. El mismo Dios que pronunció "hagamos", ahora llama al ser humano a su familia, no como un extraño, sino como un hijo amado. Y cuando se escuchan estas palabras, no se debe imaginar a una deidad distante que habla al vacío, sino un diálogo eterno de amor divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu invitan a una comunión que no puede romperse, a un amor que no puede debilitarse y a un propósito que trasciende el tiempo. 2. El valor imperecedero de la vida humana. Si el hombre es creado a imagen de Dios, entonces cada ser humano posee un valor inmensurable. No es un valor determinado por la cultura, la sociedad o la opinión humana, sino un valor proclamado por el Creador mismo. Él imprimió su imagen en la humanidad, afirmando que cada persona refleja una parte de Él mismo. Esta verdad es verdaderamente revolucionaria. Significa que nadie es prescindible, nadie es insignificante y ninguna persona está fuera del plan de Dios. Desde el monarca más poderoso hasta el mendigo más desfavorecido, desde el guerrero más fuerte hasta el bebé más indefenso, todos llevan el sello del Creador. El mundo intenta medir el valor por el estatus, la riqueza, la apariencia o el éxito. Pero la medida de Dios es diferente. Él mira la imagen que Él puso en el ser humano. Por eso quitar una vida es un pecado tan grave en las Sagradas Escrituras, porque destruir a un ser humano es asestar un golpe a la imagen del propio Dios. Cuando el ser humano se siente insignificante, desapercibido o indigno, debe recordar que su valor nunca fue determinado por el mundo, sino que fue establecido en el libro del Génesis, cuando Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen". Esta proclamación resuena aún hoy en la vida de cada uno. Esto también significa que es necesario aprender a ver algo más en los demás. La persona que causa irritación, aquella que no comparte las mismas opiniones, aquella a quien la sociedad rechaza, todos ellos también llevan la imagen de Dios. Esta verdad nos humilla y nos impulsa a tratar a los que nos rodean con dignidad, respeto y compasión, a pesar de sus defectos. Incluso en la corrupción pecaminosa, Tzili, imagen de Dios se conserva. Puede estar dañada, puede estar oculta, pero no desaparece. Por eso es posible la redención. Dios no mira a la humanidad y ve solo corrupción, sino que ve su propia imagen, esperando ser restaurada. La humanidad se presenta como la imagen de Dios, esperando su restauración, lo que cambia radicalmente la forma de vida y la percepción del amor. Esta conciencia excluye la posibilidad de considerarse insignificante o de rechazar a otra persona como irremediable, ya que tales acciones contradicen las palabras originales del Creador. Esta verdad debe arraigarse en el alma de cada uno, recordando la naturaleza sagrada y el valor eterno de la vida, así como el hecho de que cada persona que encontramos, independientemente de su condición,
lleva en sí un reflejo del plan divino. Vivir con esta conciencia implica honrar a Dios no solo en las oraciones, sino también en el trato hacia los demás, que son portadores de su imagen. Ser creado a imagen de Dios no es solo una cuestión de autoidentificación, sino también una cuestión de reflejo. Como un espejo que no produce luz, sino que solo refleja la que incide sobre él, el ser humano está llamado a reflejar el carácter de Dios. Dios es amor, y por eso los seres humanos están creados para amar. Dios es santo, y por eso los seres humanos están llamados a la santidad. Dios es justo, y por eso los seres humanos anhelan la justicia. Dios es creador, y por eso a los seres humanos se les ha dado imaginación y capacidad de creación. Dios es compasivo, y por eso los seres humanos están llamados a cuidarse unos a otros con misericordia. El reflejo del carácter de Dios no implica perfección, sino que indica la impronta de aquel que creó al ser humano. Cada acto de perdón, bondad, creatividad y defensa de los oprimidos es un reflejo del carácter del Creador. La tragedia radica en que, al apartarse de Dios, la humanidad rompió el espejo y el reflejo se distorsionó. El odio reemplazó al amor, la opresión a la justicia, la corrupción a la santidad. Y sin embargo, incluso a través de las grietas, el reflejo sigue parpadeando. El alma humana anhela el amor, la creatividad y la búsqueda de algo más grande. La sensación de las propias deficiencias no debe privar al ser humano del derecho a ser un reflejo de Dios, ya que incluso en la debilidad se manifiesta la luz de Cristo. Un espejo roto puede ser imperfecto, pero aún brilla cuando le cae la luz. Esto es lo que Dios hace con las personas, utilizando sus partes rotas para reflejar su gloria. Por eso la Escritura llama a ser santos, como Dios es santo, no para alcanzar la divinidad, sino para reflejar su naturaleza. Jesús instó a amar a los enemigos, a perdonar infinitamente y a dejar que la luz propia brillara, porque en esto reside el significado de ser creado a imagen de Dios. El ser humano no fue creado para reflejar la oscuridad del mundo, sino para reflejar el resplandor de Dios. Vivir con esta conciencia se convierte en un testimonio de fe. No es necesario predicar con palabras. A veces, el carácter, la paciencia, el amor y la fidelidad son suficientes para revelar a Dios al mundo, buscando abrir su grandeza al mundo. Recuerden que cada manifestación de bondad, cada palabra de verdad, cada elección a favor de la justicia no es simplemente un asunto personal. Es como un espejo que refleja el corazón de Dios, brillando a través de ustedes, recordando a los demás que su imagen aún vive en la tierra. 4. El dominio y la responsabilidad sobre el mundo creado. Cuando Dios pronunció, "y señoré en ellos", confió a la humanidad un poder inmenso. Sin embargo, este dominio nunca debió convertirse en tiranía. No es una autorización para la explotación despiadada, sino un llamado a la administración sabia. Dios puso a los seres humanos como mayordomos de su creación, gobernantes subordinados a su autoridad, pastores guiados por su dirección. Esta responsabilidad es sagrada. Imaginen un monarca que posee vastas tierras, pero encarga su administración a siervos de confianza. Así actuó Dios al crear al hombre a su imagen. Nos dio la tierra firme, los mares, los animales, los cielos, y nos mandó: cuídenlos, cultívenlos, multipliquen sus frutos. Este dominio refleja el corazón de Dios. Él gobierna con justicia, misericordia y amor.
y espera que nosotros administremos la creación siguiendo los mismos principios. El cuidado de la tierra no es solo una tendencia moderna, es un pacto bíblico. Tratar a los animales con respeto, trabajar la tierra sabiamente, valorar la vida en todas sus manifestaciones. Todo esto emana de nuestro papel como portadores de la imagen de Dios. Lamentablemente, la historia muestra cuán fácilmente la humanidad convierte el poder en abuso. En lugar de administración, vemos explotación. En lugar de cuidado, destrucción. En lugar de gobernar con amor, opresión y codicia. La imagen de Dios nos llama a volver al diseño original, a gobernar como Él gobierna, a liderar como Él lidera. Esto va más allá del cuidado de la naturaleza. El dominio incluye el liderazgo en las familias, las comunidades y las naciones. Significa asumir la responsabilidad con humildad, servir a los demás, no controlarlos. Jesucristo encarnó esto a la perfección. Siendo Señor de todo, lavó los pies de sus discípulos. Este es el verdadero dominio, poder que se manifiesta en la humildad, autoridad que se ejerce con amor. Quizás no gobiernen un reino, pero se les ha confiado influencia en su hogar, su trabajo, sus relaciones. Son responsables de su influencia. La pregunta es, ¿la usarán para construir o destruir, para bendecir o maldecir, para dar vida o causar daño? Cuando perciben el dominio como un don de Dios, esto transforma su modo de vida. De repente, su trabajo deja de ser una rutina sin sentido, se convierte en mayordomía. Sus relaciones no son conexiones casuales, sino encargos dados por Dios. Su influencia no está destinada al beneficio personal, sino a servir a los demás. Esta es la esencia de ser creado a imagen de Dios, liderar como Él lidera, crear como Él crea, cuidar como Él cuida. El dominio no es control, sino un reflejo de la autoridad de Dios de tal manera que la creación prospere bajo su cuidado. Es la responsabilidad y el privilegio de llevar su semejanza. 5. La distorsión de la imagen después de la caída. La grandeza del libro del Génesis comienza con la humanidad en gloria. Somos creados a imagen de Dios, dotados de propósito, llenos de dignidad. Pero la tragedia del tercer capítulo del Génesis radica en que la humanidad elige la rebelión y el reflejo de Dios en nosotros se distorsiona. El reflejo primordial de lo divino en el ser humano sufrió cambios trágicos. Cuando Adán y Eva cedieron al engaño de la serpiente, no solo rompieron una prohibición establecida, sino que también desgarraron el vínculo sagrado con el propio Creador. El pecado penetró en el mundo como una densa sombra, eclipsando el esplendor original. La imagen de Dios en el ser humano permaneció, pero fue profundamente dañada, distorsionada y profanada. Imaginen una obra de arte inestimable, una obra maestra de un gran pintor. Aunque alguien la profane con pintura o la corte con un cuchillo, su valor intrínseco no desaparecerá. Los daños, sin duda, la menoscabarán, pero seguirá siendo la creación de un genio. Esto es precisamente lo que le sucedió a la raza humana como resultado de la caída. El pecado nos desfiguró, pero no pudo destruir completamente la imagen de Dios. Después de la caída, el amor fue desplazado por el egoísmo. La justicia cedió su lugar a la injusticia. La creatividad fue pervertida y dirigida a la destrucción, y el dominio se convirtió en opresión. Las relaciones con Dios fueron reemplazadas por intentos de esconderse de su presencia omnisciente. Y sin embargo, incluso en este estado de decadencia, la imagen de Dios continuó parpadeando en nosotros, como una débil llama esperando su momento para resurgir.
Esto explica el conflicto interno que cada uno de nosotros siente. Por un lado, anhelamos el bien, la verdad y la belleza, y por otro, nos sentimos irresistiblemente atraídos por el egoísmo, el orgullo y el pecado. Somos portadores de la imagen de Dios, pero al mismo tiempo seguimos siendo rebeldes. Reflejamos a Dios, pero nuestro reflejo está distorsionado, como en un espejo cóncavo. Y esta distorsión afecta no solo a los individuos, sino también a sociedades enteras, naciones y culturas. La violencia, la codicia, la corrupción y la opresión son todas tristes consecuencias de los intentos de la humanidad de vivir como portadores de la imagen de Dios, estando separados de Él. Deseamos la semejanza de Dios sin su guía, y esto nos ha llevado a la catástrofe. Sin embargo, Dios nunca renunció a su imagen en nosotros. Nunca miró a la humanidad pensando que era irreparable. Al contrario, desde el momento de la caída, Él prometió un Redentor, prediciendo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Incluso durante el juicio, Él mostró misericordia, vistiendo a Adán y Eva, lo que se convirtió en un símbolo de su gracia que todo lo cubre. En esto reside nuestra esperanza. A pesar de que la imagen de Dios fue distorsionada, no fue destruida. Aunque el pecado nos quebró, la palabra original de Dios sigue siendo inmutable. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y como esta palabra no puede ser revocada, Dios mismo puso en marcha un plan para restaurar su semejanza en nosotros. Jesucristo es la encarnación perfecta de la imagen de Dios. Si la humanidad es como un espejo agrietado, Cristo es el reflejo impecable de lo divino. Las Sagradas Escrituras lo llaman la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Al mirar a Jesús, vemos cómo Adán debería haber sido, cómo Dios concibió originalmente a la humanidad, lleno de verdad, amor, santidad y gloria. Jesús no solo vino para salvarnos del pecado, sino también para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Donde la humanidad distorsionó el amor, Jesús encarnó el amor perfecto. Donde la humanidad pervirtió el dominio, Jesús gobernó con humildad y gracia. Donde rompimos la comunión con Dios, Jesús abrió el camino a la reconciliación a través de su cruz. Durante la transfiguración en el monte, su gloria resplandeció como el sol. Esto no fue solo una revelación de su divinidad, sino también un destello de la humanidad restaurada. Él es el modelo, el ejemplo vivo de lo que significa llevar plenamente la imagen de Dios. En su vida vemos paciencia, compasión, rectitud, valentía, creatividad y fe. En su muerte vemos amor sacrificial. En su resurrección vemos la victoria sobre el quebrantamiento pecaminoso. El triunfo sobre la corrupción pecaminosa abre el camino a la transformación a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:18, enfatiza que los creyentes son transformados a la imagen de Cristo, progresando de gloria en gloria. Gracias a Cristo, el espejo roto del alma comienza a sanar y la imagen distorsionada es restaurada a su esplendor original. Dios se encarnó en carne humana para mostrar el ejemplo del verdadero portador de su imagen. A través de la fe en Él, no solo hay perdón, sino también renovación. La salvación no es simplemente ser librado del infierno, sino recobrar la esencia original, reflejando a Cristo en pensamientos, palabras y acciones. En Jesús, no solo debemos ver al Salvador, sino también la imagen perfecta de Dios, que restaura lo distorsionado. Él transforma lo roto en belleza
elevándonos de gloria en gloria, hasta que los creyentes vuelvan a brillar con la semejanza de su Creador. Vivir como portadores de la imagen de Dios no es solo un concepto teológico, sino un llamado al corazón que transforma la vida cotidiana con una verdad eterna. Significa permitir que la semejanza de Cristo brille a través de uno mismo, dejando que el Espíritu Santo forme el carácter para que quienes nos rodean vean un destello de Él. No se trata de perfección, sino de una transformación constante. Al perdonar a un ofensor, una persona refleja a Dios, quien perdona. Al mostrar misericordia a los indignos, refleja la compasión de Cristo. Al vivir con integridad en secreto, demuestra la santidad de aquel que lo llamó. Al crear belleza en el arte, las palabras o las buenas obras resuena con la creatividad del Creador. Este llamado impregna todas las esferas de la vida. En la familia significa amor sacrificial, liderazgo humilde y la crianza de los hijos en el conocimiento del Señor. En el trabajo significa laborar con excelencia, honestidad y diligencia, no por la aprobación humana, sino como un reflejo de la gloria de Dios. En la sociedad significa tratar a cada persona con respeto, como portadora de la imagen de Dios. También significa cuidar la creación, recordando que el dominio es administración, no explotación. Al proteger, nutrir y cultivar lo que Dios ha confiado, se honra la imagen impresa en uno mismo. Sin embargo, esta vocación requiere valentía. No se puede esconderse por miedo o encogerse de vergüenza, pues cada uno lleva la huella del Todopoderoso, siendo su representante en la tierra. La voz, las decisiones y la vida de cada persona son importantes. El ser humano no fue puesto aquí para una existencia inadvertida, sino para brillar con la luz de Cristo. El resplandor de la luz de Cristo es a lo que cada creyente está llamado. Las caídas y los errores son inevitables, pero incluso en los momentos de debilidad, el Espíritu de Dios continúa trabajando incansablemente, formando y restaurando, acercándonos al ideal encarnado en Jesús. Cada día vivido es un paso más en el camino hacia lo que fue predestinado en Génesis 1:26. Por lo tanto, es necesario mirar el futuro con confianza y vivir con reverencia, mostrando amor a los demás. Es importante recordar que el mundo no busca la impecabilidad, sino un reflejo de la luz divina. En esto radica el llamado y el propósito, llevar la imagen de Dios, vivir como un reflejo de la imagen de Dios. Desde el principio de la existencia, las palabras del Creador definieron la esencia de la existencia humana. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta frase no es solo un hecho histórico, sino una verdad viva que se transmite de generación en generación, que forma la personalidad y determina el destino. El ser humano no es una creación casual, sino el resultado del diseño de un Dios eterno, quien lo dotó de su semejanza. El reflejo distorsionado por el pecado fue restaurado por Cristo, y a través de él ocurre la transformación de gloria en gloria. Esto significa que la vida de cada persona es sagrada, las decisiones importan y las relaciones tienen un valor eterno. Cada momento es una oportunidad para reflejar el amor, la verdad, la misericordia y la justicia divinas. Por lo tanto, al mirarse al espejo, es importante ver no solo los defectos, las cicatrices o las debilidades, sino también la huella del Creador, el reflejo del Redentor, la imagen de Dios que llamó, ama y acompaña en el camino de la vida. Que esta conciencia encienda el corazón.
Se debe ir al mundo sabiendo la verdadera esencia, Hijo de Dios, creado a su imagen, redimido por su Hijo y lleno de su Espíritu. Es necesario vivir con confianza y humildad, con la conciencia de un propósito elevado, llevar la semejanza del Todopoderoso. En esto reside la verdadera esencia, el llamado y el significado de las palabras de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen.